A él y luego al que está atrás, ya que te levantaste. Gracias. Gracias por la oportunidad de darle la palabra a Diario Nada Plaza más hay que Juárez sentarse porque por las cámaras. y a la red de comunicadores de Enlace Mexamérica. Mi primera pregunta, Presidenta, es sobre la agenda, sobre el turismo comunitario. Quisiera preguntarle si Fonatur aún tiene terrenos que donde esté dándoles el mantenimiento, lo que llaman sus supermanzanas, porque según entiendo, con el presidente López Obrador, todos esos espacios que eran para futuros desarrollos y que no se vendieron o que no se han vendido porque son a precios muy altos, iban a pasar al municipio. La pregunta concreta es si todavía tiene Fonatur estos espacios. Lo que pasó al municipio es el mantenimiento. Así es. Antes Fonatur daba el mantenimiento a Cancún, Ixtapa, Huatulco, exactamente, Los Cabos, una parte de Nuevo Nayarit, que son zonas que desarrolló Fonatur. Fonatur se crea en los 70s, eran tierras nacionales y se decide hacer ahí desarrollos turísticos. Entonces se venden las tierras nacionales, se hace un desarrollo turístico y con ese recurso se urbanizó el desarrollo turístico. Lo cierto es que no necesariamente se urbanizó de la misma manera a las personas que trabajan en el desarrollo turístico, pero esa fue la manera en que creció Fonatur o su objetivo de desarrollo turístico en el país. En realidad se desarrolló el gran turismo. Lo que hizo el presidente López Obrador es que en vez de que Fonatur siguiera dándole mantenimiento a las zonas turísticas, pues que fueran los municipios quienes le den el mantenimiento y en todo caso, pues a través del cobro de predial a los propios hoteleros, etcétera, pues recabara los recursos para poder hacer la limpieza y toda la operación de lo que significa una zona turística. Eso se mantuvo así. La mayor parte de los terrenos de Fonatur se declararon áreas naturales protegidas. Todavía quedan algunos terrenos, por ejemplo en Cancún quedan unos pequeños terrenos que están justo donde cae el puente que vimos o que subía a las redes sociales, el Nichupté, y que se busca comercializar, pero ese recurso ahora va a ir para el desarrollo del turismo comunitario, a diferencia del pasado que solo iba para la urbanización de los grandes desarrollos. Pero ya queda muy poco de tierra en Fonatur. Pero en Cancún entonces sigue Fonatur haciéndose cargo de ¿ya no? Es el municipio, igual que en los otros lugares, son los municipios quienes se hacen cargo. Ahora, usted hizo un anuncio Ahora solo Fonatur se está haciendo cargo de Acapulco. Fonatur Infraestructura, que es otra institución, también se llama Fonatur, pero son dos instituciones distintas, está a cargo de la limpieza y el mejoramiento de la bahía de Acapulco, justamente después de los dos huracanes que tuvieron tanto impacto. Ahora, el complemento de la pregunta es lo que anunció precisamente de turismo comunitario, donde Fonatur ya no va a comprar terrenos, sino que se va a encargar de la administración o los va a apoyar para la construcción de infraestructura. Si nos pudiera ampliar un poco más cómo quedó esta nueva forma en la que operaría Fonatur y cómo garantizar que efectivamente el resultado sea un desarrollo que beneficie a la población. Gracias. El turismo comunitario no era reconocido por ley ni por decreto. ¿Qué es el turismo comunitario? Las propias comunidades administran los servicios turísticos, sea una comunidad indígena, un ejido, una cooperativa de un ejido, una cooperativa de una comunidad. Es un grupo de personas avalado por la comunidad que desarrolla turismo para beneficio de toda la comunidad. En esencia, ese es el turismo comunitario. El turismo comunitario no estaba reconocido en el país.
Entonces, hoy se publica el decreto de reconocimiento del turismo comunitario. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que la Secretaría de Turismo va a destinar recursos para capacitación, para formación, para apoyo de difusión, promoción del turismo comunitario en coordinación con las comunidades, cosa que antes pues en realidad no estaba reconocido como tal. La otra ventaja que tiene es que Fonatur, de tener más recursos, apoyará al turismo comunitario. Digo de tener porque hoy Fonatur ya no tiene tantos recursos, pero si vende algún predio o tiene recursos adicionales, pues entonces parte de esos recursos van a ir a apoyar el turismo comunitario. En particular en Quintana Roo hay un área muy importante cerca de Carrillo Puerto o en el municipio de Carrillo Puerto. Carrillo Puerto tiene muchísimas comunidades, no solamente es la ciudad de Carrillo Puerto, sino hay muchas comunidades. Y esas comunidades han desarrollado desde hace muchos años, por estar en un área natural protegida, el turismo comunitario. Vas ahí, por ejemplo, aprendes a tejer el algodón, o aprendes a hacer chocolate, o aprendes a las actividades que se realizan en la comunidad, o hay senderismo para conocer el área natural protegida, o conoces una iglesia que hay ahí en el lugar donde estuvimos, que fue una iglesia que se bombardeó durante la Guerra de Castas. Entonces conoces la historia de la zona vinculada con la explotación al pueblo maya, la Guerra de Castas y cómo posteriormente se desarrolló. Es decir, es turismo histórico, turismo rural, turismo comunitario, para conocer cómo viven las comunidades y cómo aprendes de esas comunidades o de su riqueza natural. Entonces, esas comunidades ya desde hace mucho tiempo habían pedido el reconocimiento del turismo comunitario. Por eso hicimos ahí el evento y ahora vamos a apoyar con recursos y promoción para que puedan tener pues mayor número de visitas. El Tren Maya, la idea es que pueda tener comunicación desde una estación del Tren Maya, por ejemplo Valladolid, hasta estos lugares en donde hay turismo comunitario. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, la semana pasada llegó al Senado, visitó al Senado una comitiva de estudiantes de universidades de Estados Unidos, de Stanford, del MIT, de Harvard, y fueron recibidos por senadores quienes les dieron una exposición sobre la política de México, destacando el tema de seguridad. Llamó la atención, en lo particular me llamó la atención, el que en el caso del tema de seguridad los expositores, que fue el licenciado Priego y fue un especialista, también fue el director de la Universidad Militar, el tema era sobre la seguridad. Bueno, un punto de esa conversación fue señalar que había deficiencias o había una poca solidez en el trabajo de la Fiscalía General de la República, que es, digamos que es un organismo nuevo para dar seguimiento a los temas de delincuencia organizada y que eso era una situación, bueno, de entrada señalaban el tema de la cuestión esta con el Mencho, de que no se pudo garantizar que lo que hubiera dentro de ahí, las nóminas y todos los documentos, preservar esa escena, eso que fue un comunicado que sacó la Fiscalía. Presidenta, aquí es preguntar si usted coincide con este punto de vista de que la Fiscalía requiere un mayor trabajo para fortalecer sus tareas de investigación a fin de que se pueda seguir con mayor dureza y con mayor trabajo el combate al crimen organizado. Bueno, no escuché la conferencia ni tampoco los puntos de vista, es lo que me mencionas hoy de lo que dijeron estos estudiantes. Habría que pues escuchar realmente cuál es la exposición que hicieron ellos para saber si coincidimos o no coincidimos en lo que dicen. Lo cierto es que Ernestina Godoy está haciendo un excelente trabajo al frente de la Fiscalía. Ella tiene un nuevo plan de trabajo para fortalecer la Fiscalía General de la República y su vínculo con las fiscalías estatales. Por lo que nos ha informado, ella va a presentar este programa
que es su programa de trabajo, en el mes de abril, a mediados más o menos del mes de abril. Entonces, pues ya con el plan de trabajo que presente la fiscal, pues ya puede haber discusión en torno a este plan de trabajo. Una de las áreas que ella quiere fortalecer son las fiscalías estatales. Bueno, las representaciones de la Fiscalía General de la República en los estados, más bien. Las fiscalías estatales pues tienen su propia dinámica y su propia autonomía, sino las representaciones estatales de la Fiscalía General de la República, que desde su perspectiva pues no tienen suficiente personal ni atienden de manera adecuada, sino que todo se centraliza. Es parte de lo que ella ha comentado en el Gabinete de Seguridad. Pero bueno, tiene que presentar su plan de trabajo y sobre eso, pues, que haya ya los comentarios. Pero entonces, sí, es que ha cambiado mucho, porque de la Procuraduría tenía la Policía Judicial, en fin, había una manera de trabajar para llevar el cumplimiento y la vigilancia de los ordenamientos federales. Ha cambiado mucho al día de hoy. ¿Cómo evaluaría ese trabajo donde la Federación necesita hacer cumplir la ley? ¿Cree que ha sido adecuado, que falta, definitivamente algo revela el que la fiscal quiera presentar este asunto, pero sí es necesario reforzar el trabajo de la Fiscalía? Hay que ponerlo en contexto. México tiene un nuevo sistema penal acusatorio desde el 2015. Este sistema penal acusatorio cambió por completo la visión del pasado. Tiene sus pros y desde mi punto de vista también requiere mejorarse. Eso significa que tiene que fortalecerse la inteligencia y la investigación para hacer órdenes de aprehensión, que es justamente lo que nosotros estamos fortaleciendo con el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia para la Seguridad Pública. Porque para detener a un delincuente, lo he dicho aquí varias veces, un presunto delincuente, pues tiene que haber pruebas, lo he dicho aquí varias veces. Si una persona dice, oiga policía, este señor me robó ayer, deténgalo, el policía no lo puede detener porque no tiene las pruebas suficientes y no se ha abierto una carpeta de investigación para saber si realmente esa persona fue quien le robó a la persona o no. Parece algo que está mal hecho, pues, pero así es. La persona tendría que haber ido a levantar una denuncia a la Fiscalía Estatal, por ejemplo, la Fiscalía Estatal hacer una investigación y si no tiene pruebas, pues se desecha. No es suficiente con que una persona diga, me asaltaron. Eso antes era distinto, ahora es así. Entonces, ¿qué se necesita para detener a presuntos delincuentes? Pues más investigación e inteligencia. Y eso es lo que estamos reforzando ahora. Entonces, no es necesariamente el tema de una institución u otra institución, sino un sistema penal distinto y un tiempo del 2015 al 2018 donde prácticamente no se hizo nada, del 18 al 24 donde se avanzó y ahora nosotros estamos poniendo especial énfasis en ello. Pero Ernestina es muy buena. Fíjense, a ver si tienes por ahí los resultados que dimos en la ciudad cuando fui jefa de gobierno de homicidio. Que el otro día escuché a unos comentócratas que decían es que la presidenta ahora tiene resultados porque es obligada por el gobierno de los Estados Unidos. No sé si lo han oído, esa es parte de lo que se dice. Bueno, somos el mismo equipo que estuvo en la Ciudad de México. Ahora, en la Ciudad de México, Ernestina Godoy era la fiscal del Estado, del Distrito Federal, perdón, de la Ciudad de México. Omar García Harfuch era el secretario de Seguridad, su servidor era la jefa de gobierno. Nada más que ahora estamos reforzados porque tenemos a la Defensa, a la Guardia Nacional y a la Marina.
e incluso al Centro Nacional de Inteligencia, que hoy investiga principalmente temas relacionados con seguridad pública gracias al cambio en la ley. Cuando fui jefa de gobierno, este equipo bajó los homicidios en 50%, del 2018 al 2023. Yo estuve hasta mediados del 2023 en la ciudad. En 50% bajamos los homicidios y todos los delitos de alto impacto. Ahora, el mismo equipo, antes Ernestina como consejera jurídica y hoy como fiscal general de la República, pues hemos bajado los homicidios en 44%. Es decir, es un sistema que probamos en la ciudad y que hoy estamos desarrollando a nivel nacional. No tiene nada que ver la relación que hay y la coordinación con el gobierno de los Estados Unidos y sus instituciones, que nos ayudan con inteligencia en el marco de un entendimiento. Pero es un trabajo y la misma estrategia. Cuando estaba en la ciudad yo decía 4 ejes de la estrategia: atención a las causas, fortalecimiento de la policía de la ciudad, inteligencia e investigación y coordinación. Y ahora son los mismos ejes, solo que es fortalecimiento de la Guardia Nacional. Este fue el resultado, fíjense, en la Ciudad de México. Y Clara ha venido todavía disminuyendo más. De 2015, o sea, de 2006, fíjense dónde deja el presidente. Cuando fue jefe de gobierno López Obrador, él baja el número de homicidios. En 2005 él sale a la campaña. Todavía de 2005 a 2006 baja más. En diciembre entra Marcelo de jefe de gobierno y mantiene a 2 homicidios diarios, más o menos. Y luego viene Mancera, que se disparan los homicidios de manera impresionante. Nosotros entramos en 2018, diciembre de 2018. Tuvimos un año que se subió y después bajamos los homicidios a junio de 2023, que es cuando yo salgo de la ciudad. Ahora pon la de nacional. ¿2006 a 2012, a diferencia de la ciudad? Creció con Calderón, en la ciudad se mantuvo. 2013 al 2018 sube a nivel nacional y también subió todavía más en la ciudad con Mancera. Presidente López Obrador contiene y empieza a disminuir y nosotros disminuimos en 44%. Bueno, con año 45%. O sea, es una estrategia. Que probamos en la ciudad y que estamos desarrollando a nivel nacional. Igual con otros delitos. Nos falta todavía, pero tiene que ver con una estrategia. Y en esa estrategia, ¿qué peso tiene el que no haya impunidad? Porque ya no le correspondería necesariamente a… Pues son los 2 brazos, como lo he dicho. Es atención a los jóvenes, a las causas y cero impunidad. Ahí una parte es las fuerzas de seguridad, otra parte es la fiscalía, las fiscalías estatales, y otra parte es el Poder Judicial, porque depende del Poder Judicial, pues la orden de aprehensión o no liberar a presuntos delincuentes, ¿no? Digo presuntos porque pues tiene que probarse que en efecto cometieron un delito.
Presidenta, en otro tema más, en el tema de la reforma electoral, ¿cuál es su apreciación en relación a la revocación de mandato? Porque entiendo que no es un tema que lo promueve el Ejecutivo, sino que tiene que ser la ciudadanía la que establezca si se va a ese ejercicio o no. Entonces, ¿por qué hay el interés del Ejecutivo de que sea esa posibilidad se empate con el proceso electoral? Pues porque puede hacerse en el 27 o en el 28. ¿Para qué hacerlo en el 28? ¿Para qué hacer de nuevo casillas, de nuevo, si es que se solicita la revocación de mandato, si ya hay casillas? Pero eso no llevaría a que se generara un efecto como el de las elecciones, donde el partido que tiene mayor influencia y mayor peso es el que se lleva, jala el resultado de las demás cosas, y más si lo que usted está promoviendo es que se le permita al presidente, en caso de que la decisión ciudadana sea someterlo a revocación, se le permita hablar y participar. Entonces sería como hacer otra campaña más. ¿No podría tener esa lectura? No entiendo la pregunta. Sí, cada vez que hay elecciones, cuando la elección presidencial jala al partido que lleva la preferencia, la selección presidencial jala. Si se empata la revocación de mandato, igual sería un empuje para las candidaturas del partido que tenga mayor fuerza. Pues es una interpretación. Mi interpretación, ¿quién instaura la revocación de mandato? ¿Quién instaura? El presidente López Obrador, Sí. la propuso. Desde que fue jefe de gobierno, dijo: el pueblo decide si me quedo o me voy. Entonces, se lleva a la Constitución la revocación de mandato. Él incluso lo propone que sea la mitad del periodo, pero no se acepta y se va al siguiente año. El siguiente año, ¿qué problema tiene? Se pusieron una tercera parte de las casillas, que porque no había suficientes recursos, que, en fin. Entonces, votaron con todo y eso 16 millones de personas. Si mal no me acuerdo, ¿no? 16 millones de personas. 16,5 millones de personas. ¿Cuál es el objetivo? Que la gente decida si seguimos o no seguimos. Entonces, ¿qué propuesta hago yo? Pues que pueda ser a la mitad del periodo o un año después. Eso es todo. Si es a la mitad del periodo, la presidenta no puede hacer campaña por un partido político, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero si va a revocación de mandato, pues si en la mañanera yo digo: oigan, recuerden que hay revocación de mandato también en la elección del 27, pues que se permita decirlo, porque antes no se permitió decir nada durante ese periodo. ¿Qué problema tiene que el presidente, que es el que está sujeto, o la presidenta, a revocación de mandato, diga: ciudadanos, mexicanas, mexicanos, decidan ustedes si nos quedamos o nos vamos? Recuerden que la revocación de mandato es en tal fecha. Y la revocación de mandato tiene que ver con si continuamos o nos vamos. Eso es lo que decimos que podemos decir. Sí, Eso es todo. Nada más que usted… Nada más que, claro, hay quien dice: pues no, si la presidenta dice eso, pues entonces ya está haciendo campaña por Morena. Pues no, eso está prohibido. Nada más que tampoco pueden decir que quien va a revocación de mandato no puede hablar de la revocación de mandato. Pues es como un absurdo que no puedas decir: va a haber revocación de mandato tal fecha. Bueno, presidenta, ahí la lectura simple y sencillamente es que se revoca no solo a la figura
del presidente, sino al proyecto político que encabeza el presidente y al partido que lo postuló y que lo tiene. Eso es parte del proyecto político. Por eso entiendo que es la oposición, decir, bueno, pues, si el presidente habla durante la revocación, está fortaleciendo el proyecto del partido. Sí, es un proyecto de nación, sí. Pero si yo estuviera mal calificada, si la gente no quisiera, pues por más que hablara de eso, pues la gente no votaría por el proyecto de nación, ¿verdad? O no elegiría que siguiera la presidenta en el poder. Pues tiene que ver con los presidentes, ¿no? Si eres un presidente bien calificado o no bien calificado. Sí, pues ya para cerrar, el fin de semana pasado, viernes y sábado, fue el encuentro de comunicadores independientes. ¿Cómo les fue de veras? Muy bien. Bueno, no asistieron todos los reporteros y los que llegaron de comunicadores independientes, pues no todos son periodistas, aunque ellos dicen que quieren llegar a tener ese estatus, no solo en cuestión, no todos son periodistas, es lo que quiero decir, sino son ciudadanos que les interesa hacer periodismo, les interesa trabajar en el periodismo, bueno, es muy loable, pero que creo que el gobierno pudiera hacer muchas cosas para apoyarlos, para que se profesionalicen, que fue uno de los temas que se tocaron. Y también le podría decir que hubo excesos, por ejemplo, a la compañera Reina Edel la acosaron muchísimo solo por el hecho de comer, por ejemplo, le están diciendo. Yo no veo porque esa es una apreciación, porque usted está preguntando cómo nos fue, de por qué a la compañera le estaban acosando simplemente porque estaba comiendo lo que todos estaban comiendo, diciéndole, y ahora tú por qué comes y tanto criticas al gobierno, ¿no? Entonces creo que hace falta trabajar mucho con las personas que son comunicadores y que lo quieren hacer de manera profesional, y creo que el gobierno pudiera tener mucho campo de participación en ese sentido. Pues eso ya depende de cada quien, ¿no? O sea, lo cierto es que hoy la comunicación ya no es solo con los medios tradicionales. A los medios tradicionales eso no les gusta. Ellos quisieran que solo permanecieran ellos, que no hubiera ni medios públicos ni medios alternativos. Pero afortunadamente pues hay medios alternativos, que en efecto, pues ahí la discusión fue hacia dónde van los medios alternativos y cómo mejorar y qué hacer. Pero es bueno que ya no solo dependamos de unas cuantas televisoras o de unos cuantos periódicos o de unos cuantos radios comerciales. Aquí en la mañanera están todos presentes, las televisoras, los radios, y ustedes son testigos de que le doy la palabra a todos, a los medios tradicionales, vamos a decirlo así, y a los alternativos, a los que hablan a favor nuestro y a los que hablan en contra nuestro, todos tienen aquí participación. Somos muy plurales. Hay quien no quiere participar también, y todo está enmarcado pues en 2 horas más o menos que le dedicamos a la mañanera. Yo me prometí que este año iba a ser 1, pero pues no da tiempo. Entonces, más o menos 2 horas que le dedicamos, 1:30, 2 horas, dependiendo del día. Gracias, Alejandro Alemán, Diario Plaza Juárez y Enlace Mexamérica. Muchas gracias por Muy bien. la atención. Bueno, vamos acá para. Luego vamos ahí atrás para que. Sí. Gracias, presidente Arturo Páramo, Grupo Imagen. Primero, ha ido escalando la crisis entre Cuba y Estados Unidos. De hecho, ayer el vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández, dijo que se están preparando ya para la posibilidad de una agresión militar. Más allá ya hemos hablado aquí de la ayuda humanitaria a la isla, pero me interesaría saber, ante la escalada que se está presentando, México, ¿qué previsiones podría tomar con los connacionales que viven en Cuba, con el cuerpo diplomático que está en Cuba,
y si ha habido en algún momento un acercamiento por alguno de los dos países con el gobierno de México para ser interlocutor en caso de que se lleve a cabo una pláticas entre ambos países para no continuar la escalada. Es público que ellos tienen conversaciones, Estados Unidos y Cuba, buscando siempre una solución pacífica. Y nosotros hablamos con el gobierno de Cuba y hablamos con el gobierno de Estados Unidos, buscando los mecanismos para que sepan que México está ahí siempre presente para evitar pues cualquier conflicto. Hoy parte otro barco de ayuda humanitaria de México a la isla, al pueblo cubano, y vamos a enviar toda la ayuda humanitaria que sea necesaria. También han ido brigadas internacionales que han salido de México. Ahí se les ha apoyado para que pues no vayan solas las embarcaciones, porque hay unas embarcaciones muy pequeñitas. Entonces, para que no vayan a tener algún problema en el transcurso, porque como son pequeñas, parece muy corto el viaje, pero de Progreso a Matanzas, creo que es el puerto, están haciendo 3 días, porque pues son barcos pequeñitos, entonces pues se apoya ahí para que no vayan a tener ningún problema en el camino, si tienen una avería en el barco, pues que se les apoye y que no, como parte pues de patrulla marina, ¿no? Y vamos a seguir enviando ayuda humanitaria. Y sí reivindicamos, y siempre lo vamos a reivindicar, el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación. Y que frente a cualquier conflicto lo que debe usarse son las vías multilaterales, Naciones Unidas, y que Naciones Unidas también debería enviar ayuda humanitaria. Esas son las vías en caso de algún diferendo, de alguna solicitud, de alguna… No un país sobre otro, no la invasión, no la solución violenta. Nosotros reivindicamos la autodeterminación del pueblo cubano, a definir ellos mismos su propio gobierno. Estamos en contra del bloqueo. México está en contra del bloqueo desde principios de los 60. Estamos cumpliendo, si fue 61, 62, pues mi edad, 64 años, de estar en contra del bloqueo. Bueno, yo apenas voy a cumplir 64. Tengo 63, el 24 de junio cumplo 64. 64 años en contra del bloqueo. Y estamos en contra de que se evite que llegue combustible, con represalias a otros países para que no llegue combustible, tanto como ayuda humanitaria como en un acuerdo comercial que puede tener cualquier país con otro. Entonces, esa siempre va a ser nuestra posición frente a Cuba. Y se lo hemos hecho saber a Estados Unidos y Cuba lo sabe. Y vamos a seguir enviando ayuda humanitaria. Y estamos buscando también que pudiera llegar combustible sin afectar a México, como ayuda humanitaria o incluso con acuerdos comerciales. Cuba acaba de, hace una semana más o menos, de decir que abre su economía de distintas maneras. Habría que entender cuáles son esos mecanismos para ver si empresarios mexicanos no quieren invertir en Cuba, por ejemplo. Creo que era para cubanos en el exilio que podían invertir. Pero no solo cubanos, parece que no es solo cubanos, estamos viendo los alcances. Entonces todavía no es pertinente este llamado a la población mexicana que esté viviendo en Estados Unidos. Siempre hay apoyo que puedan, en Cuba. Salir del país o… No hay llamado a que puedan, o sea, está siempre la Embajada de México, tenemos un gran embajador ahí, muy buen embajador realmente, y ahí está presente para apoyar a cualquier población mexicana. Gracias. Presidenta, acerca del Plan B, parece que todavía no hay certeza de si se va a llevar a cabo la discusión hoy o en el transcurso de la semana,
de este paquete de reformas que usted envió. ¿Cuál sería el futuro de esta reforma que usted esté avisorando? También se hablaba acerca de que el tema de los regidores no quedó tan claro porque hay algunos ayuntamientos que no tenían los 15 y plantean subir a 15. No, pues claro que no. Y se podrían incrementar hasta 1,500 los regidores en todo el país. ¿Se están haciendo adecuaciones todavía, parece, presidente? En el transitorio dice ahí claramente, no sé si quedó, habría que agregarlo en todo caso para los regidores, pero en el transitorio dice claramente que, por ejemplo, en el presupuesto de los congresos no se trata de que si no tienes el punto 70 llegues al punto 70 del presupuesto del Estado, sino que no suba lo que tienes en este momento en términos reales y que los que tienen más de punto 70 pues tienen que bajar. Igual en el caso de los regidores, obviamente. En el caso de los ayuntamientos, si no llegan a 15, se tienen que quedar con los que tienen. Pues sí. No subir. De hecho, está establecido a través de población cuánta población tienes, cuántos regidores pudieran tocarte. ¿Hoy va a ver a los líderes parlamentarios en la tarde, presidenta? En la tarde-noche no he podido hablar con ellos, pues estuve desde el jueves fuera. Entonces no tengo conocimiento de cómo son las fechas que están planteando. Gracias. Y por último, de mi parte, sigue aumentando la mortandad, de especies, de diversas especies en el Golfo por el derrame que ya lleva varios días, semanas de hecho. ¿Qué información nueva tienen acerca del derrame que ya afecta a Veracruz, Tabasco, afecta a los pescadores, afecta a prestadores? Hubo un derrame, como ustedes saben, de un barco, que se están haciendo todavía todas las investigaciones y también le pedimos a la Fiscalía también que pudiera intervenir, porque finalmente ya hay delito penal en este caso. Entonces, no es derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo todo para la limpieza de el océano y las playas. Entonces están trabajando, de hecho vi varias notas el día de ayer, le pedí al director de Pemex que se fuera él personalmente a ver cómo está la situación y ver si se requieren más recursos para avanzar todavía más en la limpieza. Y aparte está lo que ocurrió afuera de la refinería Olmeca Dos Bocas, que pudo haber tenido alguna implicación en derrame, pero en todo caso es menor. Lo principal fue un barco de una empresa que tuvo este derrame y que Pemex está ayudando a limpiar. Está la Profepa ahí también, Semarnat, y todo el recurso que sea necesario para ayudar a los pescadores. Y resarcir el daño a los pescadores, prestadores de servicios, ¿quién lo va a hacer? ¿La empresa o el gobierno va a tener algún apoyo para ellos? Puede haber un apoyo, pero la empresa tiene que resarcir evidentemente los daños. Entonces, por eso tiene que haber la certeza de quién fue quien provocó este derrame y las consecuencias que esto implica en términos administrativos, que sería la Profepa, e incluso penales, que sería la Fiscalía. Muchas gracias, presidente. Es Profepa y ASEA, son las dos instituciones que determinan. Está ahí la directora de la CEA, la nueva directora de la CEA, que es Andrea González, y está el director de Pemex, se traslada hoy, y está también la Profepa, Mariana Boya, revisando y atendiendo. ¿Para cuándo esperan un dictamen? Me van a presentar hoy una tarjeta, tengo la información, pero les pedí que todavía hicieran un reconocimiento mayor y que hablaran con los pescadores. Bueno, vamos de este lado ahora. El compañero de hasta atrás. Alejandro Patrón, reportero urbano de La Paz, Baja California Sur. Antes que nada, presidenta, pues darle las gracias a su equipo de comunicación que permite que alguien de Baja California Sur esté aquí en las mañaneras. Preguntarle, presidenta, la gente de Baja California Sur pues está muy agradecida ahora que anduvo por allá en Ciudad Constitución, que llegó a una taquería inclusive, y preguntarle… A los tacos perrones. Los perrones. Estuvo en la presa El Novillo con el señor gobernador y la presidenta Milena. Estamos con poca información, muchos de Baja California Sur. ¿Nos podrá explicar más o menos sobre ese proyecto que hay en Baja California Sur, que es del agua?
Sí, platica el proyecto de la presa. Gracias, presidenta. La presa de El Novillo en Baja California Sur es una obra de infraestructura muy importante porque en la ciudad de La Paz, cuando hay fuertes lluvias, toda el agua se regresa al mar, se pierde. Además es una zona donde se tiene un déficit de agua importante. Con la presa lo que vamos a hacer es que parte de esa agua que llega cuando hay huracanes la podamos retener y destinarla para el consumo de las personas. Aparte de la presa, se está construyendo una nueva línea de conducción que es un acueducto de casi 14 kilómetros. También se están construyendo tanques elevados y se está llevando a cabo un proyecto de sectorización en toda la ciudad que ya había iniciado la presidenta municipal Milena Quiroga, se va a complementar para llevarlo a toda la ciudad de La Paz y también el programa contempla una nueva planta potabilizadora, se están cambiando redes de distribución, es un proyecto integral con una inversión muy importante que no tiene precedentes en la ciudad de La Paz y que va a ayudar a garantizar agua para los siguientes 60 años. Es un proyecto que instruyó la presidenta, derivado del conocimiento que se tuvo de la zona, de los recorridos, y es una gran noticia para los habitantes de La Paz en Baja California. Otro tema, presidenta. La última ocasión que me dio la palabra aquí, que fue en abril del año pasado, le comentaba yo a usted el gran problema que hay en Baja California Sur. Usted le ha apostado toda la salud, pero en Baja California Sur seguimos el problema principalmente en la clínica del ISSSTE, Seguro Social, Hospital Salvatierra. Pues la gente, los pacientes siguen en las camas, en los pasillos. Hay un hospital que antes le llamaban el Hospital Salvatierra el Viejo, que ahí lo pueden hacer otro hospital. Está la clínica 34. Otra cosa, pues los pacientes del ISSSTE vienen de Santa Rosalía, Ciudad Constitución, pues usted sabe la distancia que hay, vienen a ver a los especialistas, no hay especialistas, hacen 3 consultas y esa gente que viene, el mismo especialista del ISSSTE lo consulta en la tarde, pero le cobran. Y lo mismo pasa en el Hospital Salvatierra, los especialistas que hay no te consultan, pero en la tarde te consultan en los consultorios particulares. Le pedimos el apoyo a la gente de Baja California Sur a ver ¿qué puede hacer usted por Baja California Sur en los hospitales? Ahí se inauguró un hospital del ISSSTE en Cabo San Lucas. Cabo San Lucas. Se está haciendo un hospital del IMSS, un hospital muy grande, también en Los Cabos, y se está atendiendo en el caso de La Paz. Inauguramos también del IMSS Bienestar uno en Santa Rosalía, se llama, ¿no? En el norte de Baja California Sur. Lo que sí es que justamente ahora estamos trabajando con los nuevos proyectos de infraestructura, lo que es Comondú, Mulegé, todos estos municipios que requieren todavía mayor apoyo, justamente por la distancia que hay, pues de Los Cabos hasta allá se pueden hacer 5 horas, ¿no? Entonces, esta parte es la que estamos ahora reforzando. Sí, hospitales sí hay, lo que pasa es que no los atienden bien, inclusive en Santa Rosalía le querían pegar a un médico porque no le daban los especialistas la consulta a ese paciente. Lo revisamos, pero está llegando medicamentos en las rutas de la salud y si hacen falta especialistas, lo revisamos. Normalmente pasa, y ahí estamos trabajando, que en los lugares más alejados no necesariamente van especialistas. Fíjense, ahí, por ejemplo, ahí en ese lugar hay 2 médicos cubanos, tanto que se dice de los médicos cubanos, que son los que atienden y que reciben sus apoyos como cualquier médico, pues su salario igual que cualquier médico mexicano, que son los que están atendiendo justamente ahí en Santa Rosalía. Entonces, a veces en los lugares más alejados no van los especialistas. Y siempre Alejandro Schwartz está buscando la mejor manera. Ahora hay un programa donde vamos a llevar médicos por 2 días a la semana para que puedan realizar las operaciones y lo que se necesita y regresar a sus lugares para poder atender las consultas y las operaciones especializadas. Sobre las carreteras también, presidenta, que se va a llevar en toda la República,
le pide a la gente de Baja California Sur, principalmente de Santa Rosalía. Hay una cuesta que se llama El Infierno, que yo recuerdo de hace 40 años, a la semana hay un accidente ahí. Ha habido bastante muertes. A ver qué se puede hacer ahí también. Y pedirle también sobre el arroyo del Vaquero, ahí en la ciudad de La Paz. Y otro arroyo que está en el Zacatal, en Cabo San Lucas, en San José del Cabo. También pedirle que lo tomen en cuenta. Le pide a la gente de allá del estado de Baja California Sur. Sí, cómo no. Y otro, para cerrar, pedirle también, cuando vengamos aquí nosotros a algunos de los que venimos de fuera de la mañanera, que no tenemos la oportunidad de tener la palabra, que si la gente que tenemos aquí enfrente, si nos pueden poder platicar con ellos para exponerles los problemas que tenemos, que Atención Ciudadana nos recibe muy bien todos los problemas que tenemos, la licenciada Andrea, pero también muchas veces ocupamos, por ejemplo, en mi caso, hablar con el de la Marina, que hay un problema en Baja California Sur, pero no por una persona, por un marino van a tener la culpa todos, ¿no? Entonces, que nos den esa oportunidad de hablar con ellos. Sí, aquí a través de Gestión Ciudadana lo resolvemos, de Atención Gracias. Ciudadana. Bueno, vamos de este lado. A ver, la compañera de Tabasco. Buenos días, Presidenta. Soy Yesenia Peralta de Business Energy. Mire, en el marco del 88 aniversario de la expropiación petrolera recientemente, usted comentó que había que seguir con esta soberanía, continuar con la soberanía energética que se inició desde el sexenio pasado. Comentaba lo del gas. Yo le traigo una apreciación sobre ese sentido. Presidenta, acerca de continuar con la soberanía energética en el país, la importación de gas desde Estados Unidos representa aún una dependencia de nuestro país en ese sentido. En este momento importar gas suele ser más fácil en términos logísticos y operativos. La extracción en cuencas como la de Burgos, que se encuentra en el noreste mexicano, es fundamental que exista un proyecto quizá tal vez a largo plazo y que puede ser costoso, sin embargo estaría permitiendo tener esa soberanía de ese 75% que aún se importa del gas. En su administración, Presidenta, ¿considera retomar este proyecto de Cuenca de Burgos, que por cierto está muy abandonado? Fíjense todo lo que dijeron de la refinería Dos Bocas, de que no era necesaria, de que era un absurdo, que refinar petróleo ya era del pasado, que eso representaba las mayores pérdidas para Pemex, y gracias a la compra de la refinería Deer Park y a Dos Bocas y a la modernización del Sistema Nacional de Refinación, que seguimos nosotros trabajando en Tula y en Salina Cruz, en las demás refinerías también, pero principalmente en Tula y en Salina Cruz. Ayer estuvimos en la refinería de Salina Cruz. Ha sido muy importante, y más en estos momentos, que no solamente el problema es el precio del petróleo, que ha subido como ha subido, sino la posible escasez. Los países asiáticos a nivel global están viviendo problemas de que no tienen. Sí, así es. Porque no se permite, pues, bueno, porque tiene problemas el paso en el estrecho. Porque la mayor parte del petróleo sigue viniendo de los países árabes, del Medio Oriente y de Irán y de esa zona del planeta. Entonces, México produce petróleo, refina su petróleo en un 80%. Hay 20% que todavía se importa de gasolinas, pero vamos a seguir avanzando para reducirlo al máximo. Y eso es gracias a la visión de retomar las refinerías. Sí. Y Pemex no solamente no ha perdido dinero, sino que ha ganado en todo este proceso para su rentabilidad, gracias a la venta de gasolinas y no solo de la exportación de petróleo como era antes y de la importación de gasolinas. Bueno, en el discurso del 88 aniversario yo dije que tenemos ahora que trabajar en gas y en las fuentes renovables de energía.
Las fuentes renovables pues están aquí, el sol está en el planeta entero, pero no dependemos de la importación de una fuente primaria, sino es el aprovechamiento del sol o del viento o de la geotermia, es decir, de el aprovechamiento de la diferencia de temperaturas hacia las profundidades de la Tierra en ciertas zonas del país y otras fuentes renovables, la hidráulica también, aunque ya tampoco se pueden hacer tantas presas en el país. Entonces, la explotación de las fuentes renovables y el gas. En efecto, importamos 75% del gas que usamos. ¿Para qué se usa el gas natural? Para generar electricidad, para la industria principalmente. También se usa en las casas, pero es principalmente para la industria y para generar electricidad. Entonces desde que llegamos, estamos trabajando en cómo aumentar la producción de gas natural en el país. Una, pues es disminuir la quema de gas, que inició con el gobierno del presidente López Obrador y que vamos avanzando. Justo el 18 de marzo, a ver si te pasan una planta de recuperación de gas que se hizo, que ya está funcionando. Estábamos el 18 de marzo, si íbamos a esa planta o íbamos a las plataformas. Finalmente decidimos ir a las plataformas. Pero esa planta ya está operando, que es una planta que ya hicimos nosotros de recuperación de gas que se quemaba en la atmósfera. Entonces, seguir recuperando el gas que se quema en la atmósfera. Dos, algunos yacimientos donde todavía hay gas natural, su aprovechamiento. Y la otra es, primero las fuentes se llaman convencionales de gas, que no requieren una explotación no convencional. Y después analizar los impactos ambientales de lo que se llama la explotación no convencional y las nuevas tecnologías que hay. Que eso ya lo vamos a presentar aquí, vamos a presentar un equipo muy especializado porque no queremos generar impactos ambientales negativos. El objetivo es reducir la importación de gas. No se puede reducir a cero, pero sí disminuir la dependencia que tenemos hoy de gas natural. Efectivamente, Presidenta. Entonces, Burgos es una opción. Burgos tiene los dos, el convencional y el no convencional. Técnicamente es un reto porque es costoso y llevaría un largo plazo. Sin embargo, podría representar esa futura independencia de Estados Unidos. Pues es la soberanía. La soberanía nacional. Garantizar que con nuestros propios recursos, o en gran parte con nuestros recursos, podamos garantizar el desarrollo del país. Sí, de hecho, la cuenca de Burgos es un gran potencial en gas natural. Bueno, gracias, Presidenta. Presidenta, en su reciente supervisión de las funciones de la refinería de Salina Cruz en Oaxaca, preguntarle cómo va la construcción de la planta coquizadora que permitirá producir más gasolina y diésel, un proyecto muy importante para el desarrollo energético del país. Esta coquizadora forma parte de la iniciativa relacionada con la modernización que comenzó en el sexenio pasado. ¿Cómo va la planta coquizadora? Ponles el video que puse ayer. ¿Ya tienes lo de la planta de gas o no? ¿Todavía? Que te lo pase. Se llama Octavio, el director de producción y exploración. Ponle el video de ayer, de la refinería. Va avanzando ya, ¿no? Aquí. Estamos en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca. Estamos encima de la torre de coquización que se está construyendo y ya tiene un avance del 76%. La refinería de Salina Cruz se está modernizando desde el periodo del presidente López Obrador y se está construyendo una planta coquizadora con la empresa Icafluo, que está modernizando las refinerías del país, particularmente la de Tula y la de Salina Cruz. Entonces, aquí se está construyendo una planta coquizadora, se llama. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de producir combustóleo, que es un combustible con mucho azufre, mucha contaminación, se van a producir más gasolinas y más diésel, y para eso se requiere
un nuevo tren o una nueva planta de coquización. Se llama decoquización porque en realidad el producto final va a ser coque, que también lo vamos a utilizar después para producir fertilizantes. El tipo de gasolinas y diésel que se van a producir tiene menos contenido de azufre. Eso ayuda a disminuir las emisiones contaminantes. Esta obra lleva 76% de avance y va trabajando muy bien y ya muy pronto vamos a echarla a andar. Son 80,000 nuevos barriles de producción de gasolina y de diésel en vez de combustible. ¡Arriba los trabajadores de Pemex! 76%, falta de avance. En realidad ya está, digamos, la estructura y falta toda la conexión de los tubos, que lleva su tiempo. Muchas gracias, Presidenta. Y ya en otro sentido, ¿puede comentarnos acerca de cómo le fue en la supervisión del puente Nichupté, que permitirá comunicar a trabajadores y personas que viajan desde la ciudad a la zona hotelera? Y esto permitirá que esta mega obra reduzca los tiempos de traslado de las personas que trabajan, ayudará mucho en este sentido a ellos, ¿no? Ponle nada más la foto, ya no pongas el video. Está sobre 11 kilómetros, habla de 11 kilómetros sobre la zona lagunar. Sí. ¿Cómo le fue por allá? Fíjense, ya está prácticamente terminado. Tuvo su complicación el montaje de las traves. Son 11 kilómetros. Porque ahora, aunque se arregló el Boulevard Colosio con el presidente López Obrador, pues sigue habiendo entrada de muchísimas personas a la zona hotelera. Entonces, vean nada más qué precioso puente. Sobre la laguna. Sobre la laguna, sobre la zona lagunar. Ya, el objetivo es abrirlo a finales de abril. Y la vista es algo excepcional. Comentaron que hicieron pruebas sobre carga. Sí, se hacen pruebas de carga, se ponen vehículos muy pesados y se hacen mediciones para ver si tiene algún asentamiento. Si hay algún asentamiento, pues se revisa nuevamente la cimentación para evitar pues que haya algún problema. Gracias, Presidenta. Solamente para preguntarle, el año pasado, en noviembre, usted dio la noticia de la supercomputadora que se está realizando, Coatlicue, ¿sí? Que será una supercomputadora pública mexicana y que va a permitir también la soberanía tecnológica en nuestra información. ¿Cómo va el proyecto? Era 24 meses, comentó. Sí, ya está el diseño, bueno, está terminando el diseño y va a empezar, son alrededor de 6,000 millones de pesos, va a empezar su construcción, pues yo creo que en el segundo semestre ya inicia su construcción. Ya se definió el lugar, pero mejor no se los digo para que venga Pepe Merino a decirles dónde va a ser, por las ventajas que tiene en términos de clima, garantía de agua, en fin, varios temas. Dice que representa 375,000 computadoras procesando datos en tiempo real y en el mismo tiempo. Miren, por ejemplo, ahora ya hay un equipo, por cierto, que lo presentamos aquí en Barcelona. En Barcelona tienen una supercomputadora. ¿Qué ventaja tienen estas computadoras, estas grandes computadoras? Procesan más rápido, más datos. Entonces, por ejemplo, el equipo de meteorología del Meteorológico Nacional tiene una cantidad de datos impresionantes. Para procesarlos con las computadoras que hay en México, pues se tardan días, meses pueden tardarse. Ahora se fueron a Barcelona y ahí ya están procesando datos. Se abrió un espacio especial para México en la supercomputadora de Barcelona. Y ellos también nos van a ayudar a construir esta, igual que algunos ingenieros de la India que también nos van a ayudar a la construcción. Muchas gracias, Presidente. Gracias. Bueno, vamos de este lado. A ver, el compañero que dice que hace 2 meses no le damos la palabra.
Muchas gracias, Presidenta. Alejandro Cabral, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de Política de Rock and Roll Radio en Hermosillo, Sonora. Hablando de Cuba nuevamente, se habla mucho de los médicos cubanos, pero poco se habla de los médicos internacionales que se han ido a estudiar a Cuba. Y precisamente un grupo de médicos mexicanos que hicieron su especialización en Cuba partieron este fin de semana a dejar ayuda humanitaria. Esto me lo informaron, estuvimos platicando y están precisamente ahorita en Cuba, no en la capital, no en La Habana, sino en provincias dejando la ayuda humanitaria. Nada más como información adicional a la flotilla que sale hoy. Con respecto a la situación de las radios comunitarias indígenas y afromexicanas en el país, el año pasado se aprobó la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Ahorita se está trabajando en el reglamento, tenemos pláticas con la CRT, creo que va bien el diálogo, se está estudiando a fondo toda la problemática no solo de nosotras, sino de todo el ecosistema de medios, pero hay un asunto que nos ha preocupado y que lo expusimos en los foros del Senado y Cámara de Diputados, pero que no transitó en la ley, no venía en el proyecto de ley, y es a las radios comunitarias que somos sin fines de lucro, los insumos, los transmisores, demás, nos cuesta lo mismo que a cualquiera, pero en específico la energía eléctrica tenemos un costo como a cualquiera, pero tenemos un costo como energía eléctrica comercial, porque no somos vivienda, entonces no se nos puede poner luz domiciliaria, ¿no? Se nos pone luz comercial. Y pues esto eleva los costos tremendamente, de hecho es prácticamente el mayor costo que tenemos todas las radios comunitarias indígenas del país, es la energía eléctrica. Platicábamos en estos foros si no había una posibilidad que se incluyera en la ley, ya no sucedió, pero me parece que a través del Ejecutivo se pudiera, no sé, trabajar con la tarifa 1F o trabajar un sistema de apoyo de paneles solares o algo que nos ayude. Al final de cuentas somos medios de comunicación sin fines de lucro, pero pues tampoco somos con fines de pérdidas, ¿no? Sí, lo revisamos con todo gusto. Muy bien. Y en el mismo tema de los medios de comunicación vengo regresando, no pude estar en el evento de comunicadores independientes, algunos compañeros estuvieron, porque vengo regresando de Quito, Ecuador, hace unas horas, precisamente porque nos reunimos las radios comunitarias, medios alternativos de toda Latinoamérica, para discutir el futuro de la comunicación alternativa. Esta reunión que se llamó La Juntanza, que por cierto muchas referencias hacia México y esta nueva ley y cómo va el país y demás. Estuvimos discutiendo sobre la situación regional, sobre la patria grande y se preguntaban los compañeros de distintos países, no solo de México, sino de toda Latinoamérica, si ¿cuándo vamos a entrar a una ley del sector comunicaciones, ya no únicamente de los medios de telecomunicaciones, sino una ley de comunicación que incluya, por ejemplo, la regulación de plataformas digitales, que me parece que únicamente Brasil es quien está regulándolo en este momento. ¿Hay alguna posibilidad en su sexenio de que se haga una ley de comunicaciones? Pues hasta ahora no lo tenemos planteado. Hay discusiones obviamente sobre tema de usos de inteligencia artificial, en fin, incluso, por ejemplo, los medios tradicionales dicen cómo en las plataformas se permiten anuncios de ciertas cosas y en los medios tradicionales no, también nos han planteado. No lo tenemos contemplado, pero puede ser una posibilidad, sí. Claro, y por último, obviamente hablamos mucho de cultura, de transformación de la vida cultural, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Y me preguntaban algunos compañeros cómo va el tema de las utopías. Y le respondía yo, pues yo también me lo pregunto. Es un proyecto, la verdad a mí me parece fabuloso, en la Ciudad de México ha funcionado bien, la Ciudad de México acaba de anunciar un crecimiento de utopías importante, pero me parece que usted mencionó dentro de sus compromisos que este proyecto va a impactar el país, o sea, va a llegar a todos los rincones del país. ¿Cómo va este proyecto de la cultura comunitaria y las utopías en el resto del país y no solo en la Ciudad de México?
Bueno, en la Ciudad Clara le llama utopías desde que estaba en Iztapalapa. Cuando estuve yo en la ciudad hicimos los pilares, que son espacios más pequeños que tienen cierta manera el mismo objetivo. Ahora con los deportivos de México Imparable son como utopías, es en realidad lo mismo, nada más que le llamamos México Imparable, que son 100 deportivos con actividades comunitarias, cultura y deporte comunitario para 100 municipios en particular. Entonces, México Imparable pues es muy parecido a las utopías, nada más que tiene este nombre. Y va a iniciar, vamos a iniciar con su construcción. Están en la ubicación de los predios en este momento y probablemente en un mes, mes y medio ya inicie la construcción de los 100 centros comunitarios México Imparable. Y para terminar, Presidenta, hay un compañero en nuestra radio que tiene participación semanal y cada que termina su participación dice al aire: ¿hasta cuándo la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo va a emitir un decreto para excarcelar a todas las mujeres presas por abortar en nuestro país? ¿Es algo posible en nuestra legislación? ¿Es algo que usted pudiera hacer? Hay casos en algunos estados de la República. En algunos estados de la República está permitido, está, digamos, despenalizado, y en otros casos sí hay casos como estos. De hecho, lo platicamos con Ernestina hace algún tiempo. Son temas estatales, pero habría que ver si puede haber algo federal. ¿Podría Porque la presidencia hacer algo más allá de estar de acuerdo de la despenalización o no, el problema es si una mujer tiene que estar encarcelada por esa razón. O sea, habrá gente que no esté de acuerdo con la despenalización. Es un tema que se regula a nivel estatal, pero es cierto que hay personas que están presas, son pocas, pero son en algunos estados de la República. Vamos a trabajarlo con Ernestina. ¿Un indulto no aparece esa figura o algo así? No lo sé si a nivel federal se puede hacer, pero lo revisamos con todo gusto. Muchas gracias. Sí. Bueno, vamos de este lado. ¿La qué? La planta de gas. No, pero ahí apenas está en construcción. A mí me enseñaron fotos donde ya estaba terminada. Es la construcción. Porque no he podido ir. Ahí está. En Izachi y en Tierra Blanca, Veracruz. Vamos. A ver, para que no digan que no, vamos a darle proceso para que. Vamos uno acá y uno acá de este lado y terminamos. Gracias, Presidenta. Buenos días, Dalila Escobar, de Proceso. Primero preguntar si ya analizaron el asunto de la resolución del juicio de amparo para que Sedena entregue los 583 folios de los informes del CERFI, recordemos por el caso Ayotzinapa, y bueno, pues en primer lugar eso, ya pasaron más o menos como 2 o 3 semanas de que se dio a conocer. Lo tiene que revisar la Corte, está en la Corte en este momento. Lo va a revisar la Corte y no ha dicho algo Sedena de que en efecto con o sin Sedena resolución. Lo que dice y es lo que sostiene es que se ha entregado todo lo que se tiene que entregar desde hace tiempo, que todo se ha entregado. Ya hablaremos del caso Ayotzinapa. Esto tiene que ver con una resolución que hizo un juez en Tamaulipas, muy cuestionable, muy cuestionable. ¿La última resolución que mencionó? Es la misma resolución, pero tiene que decidir la Corte. Ok, Presidenta. También preguntarle si el gobierno ya formalizó la incorporación a la serie de investigaciones de integrantes que estuvieron en el GIEI. Si va a formalizar, si recibió propuestas, es una de las peticiones que han tenido madres y padres también. Sí, algunos de ellos lo han planteado. Lo que hice fue pedirle a la representación del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México que pudiera presentarnos algunos expertos.
A partir de que llegamos, en su momento solicitamos al fiscal Gertz Manero que se cambiara al fiscal del caso Ayotzinapa. Entró un nuevo fiscal que está analizando con nuevas líneas de investigación, herramientas y métodos de investigación que no se habían usado previamente. Entre ellos, una valoración mucho más intensa de las llamadas de teléfono de esa noche y los días posteriores, que se analizaron, pero desde la perspectiva de este nuevo fiscal, no con suficiente análisis. Esto ha llevado a nuevas detenciones, a nuevos sitios de búsqueda y a otras investigaciones con nuevas detenciones. Entonces, en esta perspectiva es que nosotros planteamos al Alto Comisionado de Naciones Unidas que pudiera apoyar con expertos internacionales. Los expertos que estuvieron en el GIEI, hay algunos padres de familia que siguen pidiendo que estén. Ellos, como ustedes saben, pues tenían una visión. Nosotros hemos preguntado a través de Arturo Medina si estarán dispuestos a abrir este nuevo esquema de investigación que se está haciendo. Y no están muy abiertos a ello. Entonces, todavía se sigue platicando con ellos. Pero lo que sí hemos solicitado al Alto Comisionado pues son expertos que recomienden Naciones Unidas para que puedan dar certeza, digamos, de que este nuevo esquema de investigación que se está siguiendo es válido, está bien hecho, tiene las suficientes herramientas. Lo que es cierto es que ha llevado a nuevas detenciones y nuevas líneas de investigación. Sí, Presidenta, me quedo un poco con la duda de lo que mencionaba sobre la resolución. Lo último que se dio a conocer fue de un juzgado quinto en distrito de materia administrativa en la Ciudad de México. ¿Usted se refiere a que esto más bien derivó de uno anterior, un recurso legal anterior que se dio en Tamaulipas? Es cierto, son dos, tienes razón, son dos. Uno que está en la Corte y el otro es este amparo que en este momento no sé en qué proceso vaya. Ah, ok. Sí, me había quedado con la duda y porque mencionaba usted que el otro, el de Tamaulipas, es cuestionable. ¿Por qué es cuestionable? Bueno, ya hablamos, si quieren, en otra ocasión del caso Ayotzinapa, pero ustedes saben que allí se liberó a muchas personas, presuntamente por haber sido torturados, pero se liberó a otros que no necesariamente habían vivido tortura y que pudieran haber tenido información. Esto se explicó de manera muy amplia en su momento con el presidente López Obrador. Ese proceso está en la Corte. Sí, bien, Presidenta, en otro tema, sí. Preguntarle también la razón que se tuvo por la cual no asistió el fin de semana a un evento que se tiene en una escuela primaria en Oaxaca. ¿Tuvo que ver con cuestiones de la CENTE, de manifestación? No, llegamos tarde, salimos muy tarde de Guelatao. Y ya era hacer esperar a los niños y padres de familia otra hora completa. Ya llevaban una hora esperando y era hacerlos esperar otra hora. Entonces hablamos, es cierto que llegaron los maestros de la CENTE, pero pues eso no tiene problema. Hablamos con ellos y ya. No, tenían que haber esperado otra hora para que nosotros pudiéramos llegar. Entonces hablamos con Mario y le dijimos que ya estaba en la escuela y Edna, pues que mejor realizaran el evento para que no tuvieran que esperarnos tanto. Y ya nosotros, ya cuando llegamos, ya más noche, nos fuimos hacia el puerto de Salina Cruz. Bien, Presidenta, quisiera preguntarle… Y en otra ocasión vamos a esta escuela. Esta es una escuela que es de la época de la colonia, de 1793 o algo así. Una escuela primaria que se dañó con el sismo y tardó mucho tiempo en reconstruirse. La reconstruyó el INAH junto con Sedato y finalmente quedó. Entonces la idea, y se llama Benito Juárez la escuela. Entonces la idea era poder ir el mismo 21 de marzo a inaugurarla, pero bueno, salimos ya muy tarde de Guelatao y ya se nos hizo tarde para llegar. Presidenta, en otros dos asuntos nada más, uno que tiene que ver con cuando usted era jefa de gobierno hace aproximadamente 6 años, poco más de 6 años, un incidente que se dio aquí muy cerca de Palacio Nacional, una serie de agresión que cometió una persona, un hombre, que se mencionó en ese momento había sido o era militar en retiro. Eso fue lo que se mencionó incluso en medios de comunicación y lo que poco que se pudo recoger. ¿Qué había sido? ¿Qué, perdón? No te escuché bien. Militar en retiro.
hace 6 años hubo una agresión por parte de esta persona y en el que murieron 5 vecinos en Licenciado Primo de Verdad, aquí en el número 7, muy cerca de Palacio Nacional. Ya han pasado 6 años y bueno, no se tiene como mucha información, o a lo mejor no se ha dado a conocer respecto de la investigación que se dio o que se debió haber dado después de esta agresión, en la que también murió el propio agresor y en la que quedaron pues personas heridas, 5 vecinos fallecidos y 2 personas heridas, y que además después, tiempo después, como un año más o menos después, hubo una más que desalojo, fue una invitación pues a salir de esta zona para que se pueda rehabilitar el predio. Los vecinos han mencionado que pues a 6 años no han conocido si sucedió o si se dio alguna investigación al respecto, y también el asunto de que no se ha cumplido el asunto de la vivienda en esa zona. Muchos de ellos viven hasta en esa, pagan muy cara tema de traslados para las escuelas de sus hijos, sus centros de trabajo están aquí. Quisiera ver, Presidenta, si van a darle salida o qué salida encontrarán para pues al menos cerrar un poco este caso de lo que sucedió. Preguntamos a Ernestina, la verdad no lo recuerdo. Sí recuerdo el hecho, pero no recuerdo cuál fue el final de la investigación, pero le pedimos a Ernestina a ver si ella recuerda, y si no a la fiscal actual, a Berta Alcalde Luján, que pueda informar sobre este caso, en qué quedó. Ese edificio está aquí atrás, lo ocupaban familias. No fue dañado con el sismo, pero se acercaron cuando estábamos en la Comisión de Reconstrucción para que se rehabilitara. Entonces se decidió que se rehabilitara a través del INVI, del Instituto de Vivienda. Tuvimos problemas en aquella época con el censo de vivienda y algunos problemas relacionados con las familias que estaban ahí, porque había muchas familias, es que estoy recordando exactamente, fue hace ya varios años, había familias que era la mamá, el tío, el primo, entonces si todas las familias tenían derecho a la vivienda o nada más era una familia, había problemas de ese tipo, y después hubo problemas con el INAH para decidir si sí debería ser un edificio de vivienda o no en ese lugar. No recuerdo en este momento cuál fue la resolución final, pero lo revisamos con Clara ahora para ver cuál es la alternativa. Sí, porque todavía no tienen ellos el conocimiento de qué va a pasar. Ahí sigue el letrero, ¿no?, que dice que sigue. Y el último caso, Presidenta, el asesinato de Bernardo Soriano Castro, que fue asesinado fue en febrero, y fue solo 9 días después de que fue destituido de su cargo como titular del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales en Baja California Sur. Él, antes de este puesto, había sido su procurador de delitos de alto impacto. Estuvo como más o menos 7 años. Yo quisiera preguntar, Presidenta, si han abordado este caso o qué investigaciones se han tenido al respecto, sobre todo porque se dio en medio de varios señalamientos que dio Bernardo Soriano, y de hecho en la visita que tuvimos en La Paz pudimos incluso platicar con él, nos hablaba de varias cuestiones irregulares que hay, por ejemplo, en la Procuraduría Estatal, encabezada por Antonio López, a quien finalmente también ya abiertamente, 9 días antes de que fuera asesinado, señaló directamente varias irregularidades en esta Fiscalía Estatal, en esta Procuraduría Estatal, y quisiera saber si hay investigaciones al respecto, qué de las declaraciones que dio públicamente y qué de cómo se dio el caso y el móvil al que pudo haber sido origen del asesinato. Le pedimos al Gabinete de Seguridad que pueda dar más información. ¿No se había abordado en las mesas? Sí hay una investigación, pero yo preferiría que lo reportara el Gabinete. Muchas gracias, Presidente. Sí. Bueno, a ver, vamos de este lado. A ver, la compañera de Guerrero y luego acá cerrando y ya cerramos. Gracias, Presidenta. Mañana, si vienen mañana, les damos la palabra. Buenos días, Citlali Guerrero de Bajo Palabra. Justamente en el caso en relación a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, el día viernes la Fiscalía General citó a los padres en una funeraria en Iguala, en donde hay un hallazgo del encuentro de una bolsa con restos y tiene la fecha de 2014.
y ahí se les informó a los padres que la funeraria opera con 3 crematorios, uno de los cuales está sin registro, o sea, en la clandestinidad. Entonces, preguntarle, Presidenta, si ya hay una investigación, si le han informado sobre si estos restos podrían corresponder a los estudiantes de Ayotzinapa, y también preguntarle qué hará su gobierno pues para regular los crematorios y que no operen en de manera clandestina, pues porque justamente se puede prestar a este tipo de casos como de desaparición de personas. Vamos a pedirle a ver a la fiscal general que pueda, a ver si pueden dar un informe sobre este caso. Esta funeraria de Iguala, que en efecto tiene crematorios y que operaba de una manera muy irregular, es parte de las investigaciones que se han dado a partir de este nuevo esquema. Ya había aparecido esta funeraria en la investigación del GIEI, pero la desecharon. Dijeron que no, pues que no había más que investigar ahí. Pero las nuevas investigaciones, en efecto, no quiero yo dar más información porque no sé si interfieren las propias investigaciones, llevaron a este lugar que operaba de manera muy irregular. Es un caso que viene ya desde hace varios meses. Están detenidos los dueños de la funeraria y hay una investigación muy profunda. Y la última vez que me lo presentaron yo pedí a Arturo que hablaran ya con los padres y madres para explicarles todo este caso. Pero ya digamos para abrirlo ya públicamente y que se conozca con más detalle, yo sí quisiera que fuera la propia fiscalía, el fiscal, para que no interfiriera en la propia investigación. Ahí se va a hacer una búsqueda también. Entonces, son las nuevas líneas que se desarrollaron a partir de este análisis telefónico muy, muy riguroso y, digamos, con base científica que está haciendo el nuevo fiscal y que está apoyando la Secretaría de Seguridad y otras instancias. ¿Y las medidas, Presidenta, para que no operen en la clandestinidad? Esa es parte también de toda la nueva ley que trabajamos con la ley de búsqueda y otras leyes vinculadas con esto. Estos funerarias, crematorios, son regulados por los estados, por las entidades federativas. No hay una regulación federal. Nosotros lo que planteamos ahora es que tiene que regularse de mayor manera los registros de los CEMEFOS y de aquellas personas que, por no ser identificadas, van a lo que se llaman fosas comunes o a lugares en donde se entierran a las personas que no están reconocidas por sus familiares. Hay una ley que tiene que establecerse el registro, pero nosotros planteamos en la nueva ley que tiene que reforzarse, incluso que haya registros de ADN, registros genéticos, más allá de los registros biométricos. Eso viene en la nueva ley y se está trabajando para que eso sea posible. Presidenta, en este mismo contexto, hay 500 cuerpos en Acapulco, en el Panteón Palmar, en la fosa común, que están sin reconocerse. Estos cuerpos vienen desde el 2007, o sea, justamente cuando empezó esta guerra con el narcotráfico, ¿no?, que empezó en el 2006. Entonces, estos cuerpos que vienen del 2007, solamente en el Panteón Palmar, muchas madres buscadoras les han informado que hay 500 cuerpos que no han podido ser Bueno, de este caso en particular no tengo mayor detalle, lo revisamos. Lo que es cierto es que tiene que haber un fortalecimiento de las fiscalías estatales en todos estos casos. Gracias, Presidenta. En otro tema, la semana pasada en la Cámara de Diputados, hace como 2 semanas, se presentó
iniciativa con el régimen de contrataciones de las empresas filiales de Pemex, quienes operan bajo esquemas del derecho privado, realizando contrataciones sin utilizar los mecanismos de licitación pública y transparencias. Y bueno, hoy en lo que usted ha llamado el segundo piso de la Cuarta Transformación, su gobierno ha reiterado que el combate a la corrupción y la transparencia y a la austeridad deben ser como los principios que rigen su gobierno, ¿no? En este contexto le quería preguntar si considera usted que las empresas filiales de Pemex también deberían apegarse plenamente a la ley de empresa pública del Estado, pues ya que Pemex tiene más del 50% de participación en estas empresas, ¿no? Y sus contrataciones no son… ¿Cuáles empresas? Las filiales de van Pemex. A desaparecer prácticamente todas, con excepción de PMI, que es quien comercializa los combustibles en el exterior, y de la producción de fertilizantes, Fertinal. Pero las otras, el objetivo es que desaparezcan. Todas las… Sí, si acaso hay alguna que realiza, pero tienen que desaparecer. No tiene sentido que haya tantas filiales en Pemex. Ahora ya no hay subsidiarias, ya es una sola empresa. Las filiales llevan su tiempo porque requiere un proceso legal, jurídico, para poderlas cerrar. Pero el objetivo es que prácticamente todas desaparezcan. Y las que permanezcan se van a someter a los procesos de transparencia, de licitación. Deben someterse, ya está en la ley. Ok, gracias, presidente. Por último, presidenta, la Coordinación Nacional de Literatura festejó el Día Internacional de la Poesía con fotografías de poetas mexicanos, ¿no? Octavio Paz, Rosario Castellanos, entre ellos Sor Juana Inés de la Cruz, y estos retratos lo hizo con inteligencia artificial, y la imagen de Sor Juana Inés de la Cruz pues tiene rasgos 80% masculinos. Entonces yo le quería preguntar que… ¿En dónde está eso? En la Coordinación Nacional de Ustedes saben que en realidad Literatura. no hay una imagen real de Sor Juana. O sea, la imagen que conocemos se hizo en el siglo… No es 17, porque ella es… No sé si 18 o 19. La imagen que conocemos, pero en realidad no existe una imagen de Sor Juana. Sí, pero, no hay ninguna pintura que se haya hecho mientras Sor Juana estaba viva. Entonces, la imagen que conocemos es una interpretación de cómo era Sor Juana Inés de la Cruz, Juana de Asbaje. Claro, aquí es que es un rostro masculino. ¿Pero eso quién lo hizo? La Coordinación Nacional de Literatura, festejando el Día Internacional de la Poesía, utilizó inteligencia artificial, sí, en donde el retrato de Sor Juana es masculino. Entonces, pues vamos a ver cómo hicieron eso. Ya lo bajaron. Eso de usar tanta inteligencia artificial. Sí, es lo que le quería preguntar, si va a regular el uso de la inteligencia artificial en la administración pública, pues para que no se presenten pues estos… Pues revisamos esta parte. Y también preguntarle si la Secretaría de Cultura ya le ha informado cuándo van a nombrar a la coordinadora o al coordinador de literatura, porque ya tiene como más de un mes que no se han nombrado, y por esta foto hubo como los comentarios en redes de que la Coordinación Nacional pues digamos que hay mucho centralismo porque solamente se enfoca a actividades que invita a escritores de la Ciudad de México y deja fuera a los estados, y además una coordinación sin presupuesto, y pues ya tiene un mes acéfala. Entonces no sé si… Bueno, vamos a revisar, le decimos a Claudia. Oigan, yo creo que ya, ¿no? Son 9:40, perdón. ¿Mañana vienen? Bueno, mañana damos la palabra a los que quedaron para que ya no… Por favor, los que… Bueno, perdonen. Vamos con muy rápido, José Alfonso, porque ya se hizo tardísimo. Gracias, muy buenos días, presidenta, muy buenos días, compañeros. Muy buen inicio de primavera y seguimos todavía con la mente muy puesta en don Benito Juárez y Margarita Maza. Miren, la educación física, es decir, la gimnasia, le debe en mucho a Margarita Maza y a Benito Juárez el que forme parte de
el sistema educativo nacional. Esa primera gran reforma educativa de los años 66-67 de la época de Juárez, poco estudiada, nos aporta datos muy importantes sobre lo que Margarita y sus hijos vivieron en los Estados Unidos, en donde, gracias a la visión de don Benito Juárez, que le dijo, mete a estudiar a los muchachos, pero no en escuela de jesuitas, sino en una escuela laica, los mete al Instituto Lancasteriano y de allí sale la idea de la gimnasia. Otro gran promotor de la gimnasia en el sistema educativo es el presidente Madero. Madero, él estudió también en Estados Unidos, como Sara Madero también estudió en Estados Unidos y en Francia, y de allí también traían esa costumbre de hacer gimnasia. Y uno de los más grandes promotores es definitivamente el general Lázaro Cárdenas del Río. Estamos nosotros conmemorando en este día 90 años de la fundación de la primera Escuela Nacional Premilitar de Educación Física en 1936, que es el antecedente de la Escuela Nacional de Educación Física. Veamos la cápsula que hemos preparado para ustedes. Históricamente, todas las sociedades le han dado una gran importancia al ejercicio como una actividad comunitaria que contribuye a la salud del cuerpo y alma. Nuestros pueblos originarios asignaban un carácter especial al ejercicio físico como actividad simbólica y lúdica. Así lo muestra el juego de pelota, pero también las danzas festivas y ceremoniales, prácticas extendidas en toda el área mesoamericana, símbolos de resistencia vigentes hasta nuestros días. Durante la época colonial, la mayor parte de las expresiones culturales fueron objeto de rechazo y condena por parte del clero y de la sociedad. Era de léperos bailar y jugar en comunidad. Será hasta la restauración de la República con Juárez y seguramente a instancias de los comentarios de su esposa Margarita Maza, quien fue testigo en Nueva York de la primera gran reforma educativa, que se estableció la gimnasia para niños y niñas. Al triunfo de la Revolución, José Vasconcelos propuso una educación integral que incluyó la educación científica y humanística, teórica y práctica, y promovió la educación física a la par que a las actividades culturales. En 1923 se instauró la Dirección General de Educación Física y se impulsó la creación de espacios deportivos en los grandes centros escolares. En febrero de 1936, el gobierno de Lázaro Cárdenas creó la Escuela Normal Premilitar de Educación Física, bajo la dirección del general Tirso Hernández, con el fin de formar a maestras y maestros en educación física, los cuales impartieron esta disciplina con método y técnica, sobre todo en las escuelas públicas a las que asistían los hijos de los trabajadores y campesinos. A 90 años de la creación de esta institución, antecedente de la actual Escuela Nacional de Educación Física, reconocemos otro de los legados del gobierno de Lázaro Cárdenas a favor de actividades deportivas comunitarias. Una vez más, la visión del general resulta central para el humanismo mexicano, pues como afirmó Felipe Carrillo Puerto, jugar nos libera en comunidad. Un esclavo no juega y quien juega no es esclavo. Gracias.